damos la bienvenida a nombre de nuestro espacio virtual CAPA Social Work, CAPA Trabajo Social. Mi nombre es Carolina Cárdenas, trabajadora social y gestora cultural, y mi compañera Lisana Cabrera, trabajadora social. Nuestro espacio CAPA, que se ha creado para estar en contacto con nuestros colegas de trabajo social y con las nuevas generaciones que están iniciando. Tenemos muchos también seguidores de las universidades, y no solo de Perú, de toda Sudamérica. Y para compartir experiencias de estudio e investigación de la carrera, de esta manera queremos contribuir con la transformación de nuestro perfil profesional hacia una nueva era. En esta oportunidad tenemos a Alfredo Juan Manuel Carballeda, un invitado de lujo, reconocido internacionalmente, que ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo con nosotros. Te agradecemos, Alfredo, por estar con nosotras en este espacio de CAPA. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, así que conversemos cuando quieran. Primero quiero decir algo. Alfredo es licenciado en Servicio Social, egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad también Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, doctor en Servicio Social de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, docente e investigador en reconocidas universidades de América Latina y autor de publicaciones de gran impacto sobre temas sociales, en especial de la salud mental. Este conversatorio va a ser sobre la intervención del trabajo social durante el COVID-19, que es lo que estamos viviendo actualmente. Alfredo, estamos viendo que en el mundo ya ha sido afectado por el virus. No hay lugar donde el virus no haya ingresado. También hemos visto cómo el modelo neoliberal ha tenido efectos devastadores ante la presencia del COVID. Europa, hasta hace poco, eran los primeros en el ranking de infectados de COVID, cosa que se ha reducido notablemente. ¿La política social influyó en los procesos de intervención en el trabajo social? Sería como dos preguntas, ¿no? En principio, la epidemia, la pandemia empieza en China e inmediatamente se disemina en Europa, y en Europa explota de una manera bastante fuerte, sobre todo en Italia y en España, después en Inglaterra, y lo que uno puede observar ahí que los países con menor presencia estatal en el sistema de salud son los más débiles. Es el caso de Inglaterra, de España y de Italia, que en una primera etapa optan por no parar la economía, darle más importancia a la economía que a la salud. Después, viendo que eso era un desastre, empiezan con medidas de aislamiento y medidas de cuarentena mucho más rígidas, mucho más fuertes, y con presencia estatal en algunos casos, y eso hace que la cuestión vaya siendo un poco más manejable. El sistema de salud en Europa explota por falta de capacidad de asistencia. Eso pasa en todo el mundo, porque por el tipo de enfermedad hace que se requieran muchas camas de terapia intensiva que generalmente no se tienen esa cantidad de camas. Entonces lo que se tiene que tener es tiempo para tenerlas, es decir, tiempo para crearlas, para fabricarlas, para que haya mayor capacidad instalada, se dice en términos de salud pública. Y también, sobre todo el tema de los respiradores y toda la cuestión que es colateral a todo este tema. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con la actitud del Estado. Si el Estado le va a dar importancia a la economía, el resultado es uno. Y si el Estado le da más importancia a la salud y al cuidado de la población, el resultado es otro. Lo que sí se demostró que los países que no le dieron importancia al cuidado de la población y sí le dieron importancia a la economía, también se les fue muy mal la economía. Entonces ahí es como que cambiaron de plan y empezaron a cuidar un poco más la salud pública y frenaron un poco el proceso de contagio de la pandemia. Pero fíjate que ahora, por ejemplo, en Europa, aflojaron, de vuelta aparece el mercado, de vuelta aparece el neoliberalismo, después de vuelta aparece la cuestión de preocupación de la economía y está habiendo rebrotes en Europa. Entonces, yo espero que estos rebrotes que está habiendo en Europa les hayan servido a los europeos para tener un sistema de salud mucho más fuerte que tenían antes de esta pandemia.
Si la política social influye en los procesos de intervención de trabajo social, sí, digamos, yo te diría eso en todo el mundo, obviamente que es variado. Yo puedo hablar del caso de Argentina. En el caso de Argentina, el trabajo social está muy, muy instalado y lo nuestro se vincula con la accesibilidad al sistema de salud, pero también la accesibilidad a medidas de política social que son colaterales, no de política sanitaria, política social que son colaterales, que tienen que ver con acceso a subsidios, a emprendimientos económicos, bueno, una serie de cuestiones, incluso también con trabajo territorial, eh, que tiene que ver con, bueno, planes que recorren las casas de las personas o los barrios que se consideran con alto nivel de infección y van trabajando con medidas o de aislamiento, de orientación, y también la intervención más sencilla o más clásica, que es el nexo entre la familia del internado y el internado, el cuidado de la cotidianeidad, pero fundamentalmente, para darle un título rápido, diría yo, la construcción de accesibilidad a lo que el sistema de protección social está brindando en función del cuidado de la población. En algunos países es A, en otros países es B, en otros países es C, D, E, etc. Esa es un poco la función de trabajo social, una función nueva, porque nunca había habido pandemias, como bueno, vamos a hablar, y también nos pone frente a nuevos desafíos, y bueno, lo que tiene el trabajo social es una profesión que está acostumbrado, como profesión, como disciplina, está acostumbrado a trabajar en la incertidumbre, a trabajar y a construir certeza desde allí, a construir seguridad desde allí, y ir construyendo una intervención que se va adaptando a las circunstancias propias de cada cuestión, con horizontes bien claros, que tienen que ver con la preocupación por el otro, que tienen que ver con el cuidado de la población, que tienen que ver con, nosotros lo decimos en nuestro país, en Argentina, lo decimos así, con el cuidado de los derechos humanos. O sea, el Día del Trabajo Social en Argentina es el 10 de diciembre, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos, y nuestra ley de ejercicio profesional está basada en derechos humanos. Entonces, nuestra disciplina tiene mucho que ver con eso. Desde ahí la definimos. Y también la define desde ahí la Federación Internacional del Trabajo Social. O sea, no tampoco es algo que sea solamente aquí. Así que creo que con esto estamos. Sí. Bien, Alfredo. Sí, tienes mucha razón. La pandemia yo creo que ha hecho que muchas personas y muchas instituciones tomen cartas al asunto, ¿no? Para poder intervenir, ya sea usando la media en todo el sentido de la palabra, ¿no? Tal como estamos ahorita el Zoom, ¿no? Con respecto a las decisiones que toman los gobiernos, en este caso en Estados Unidos, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en relación a las acciones contra el COVID, ¿cómo crees tú que si estas políticas ayudaron a que este gobierno enfrente la pandemia? En mi opinión, yo no conozco muy a fondo la situación de Estados Unidos, pero lo que uno ve, yo suelo leer periódicos de otros países del mundo, no solamente de Argentina, y como para estar conectados, saber un poco lo que está pasando. Yo lo que veo en Estados Unidos, en principio, es un gobierno que está totalmente descoordinado, hay una gran anarquía, cada estado define qué es lo que hace, incluso dentro de cada estado, cada alcalde define qué es lo que hace. Veo un Estados Unidos como nunca se lo vio, en una situación de convulsión social que hoy ya trasciende, ya estaba de antes, pero ya trasciende digamos, ya llega a todos los medios de comunicación. Veo un Estados Unidos muy debilitado, no por el COVID, sino como que el COVID es como que destapó sus debilidades, y el caso de Floyd, por ejemplo, marca también una cuestión que, bueno, que sabemos que en Estados Unidos está presente desde hace 200 años, ¿no? No solamente con la población negra, a los afronorteamericanos les gusta que le digan afronorteamericanos, les gusta que le digan negro, sino también con la población hispana que está viviendo allá, ¿no? Vos lo sabés, hay una gran situación de marginalia. Yo incluso lo he visto en otras circunstancias, en otro contacto que tuve con colegas de Estados Unidos, que cuando voy al norte de México, siempre uno tiene contacto con colegas trabajadores sociales norteamericanos, estadounidenses, y cuentan este tipo de cuestiones. Entonces,
creo que Donald Trump manejó la situación de una manera muy alocada, muy a su estilo. Creía que podía manejar el virus por Twitter, y bueno, evidentemente el virus no se maneja por Twitter, ni se maneja con decisiones alocadas, cambia todo el tiempo, y eso genera la situación de caos que lamentablemente está viviendo y que el pueblo norteamericano está sufriendo. Es, en Estados Unidos, cuando el Estado aparece para reprimir, cuando el Estado se hace presente en Estados Unidos, que esté generando políticas sociales. Sí, tienes mucha razón. Ha habido Llega y muchas. a quien no le llega. Incluso eso varía según el país, ¿no? Según la parte del país. Sí. Hasta ahí llegaría, pero no conozco. Incluso también creo que la cuestión del trabajo social en Estados Unidos es muy interesante como para analizar, pero me parece que es interesante que sea como más proactivo, que se salga más, que se involucre más en lo social y también en la discusión política, que es una cuestión intrínseca del trabajo social, pero es mi humilde opinión, nada más. Otra pregunta es, ¿crees que la desigualdad en América del Sur contribuyó a que la reacción ante el COVID se dispare principalmente en Perú y en Brasil? Y siempre, digamos, el COVID es una enfermedad social como todas las enfermedades. Todas las enfermedades son sociales, partamos de esa base, y todas las enfermedades son producto de un proceso histórico social. Entonces, donde hay desigualdad, la enfermedad va a pegar más fuerte, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del acceso al agua, desde el punto de vista del acceso a la vivienda, las características de cómo se vive, eh, es incluso la accesibilidad al sistema de salud. Entonces, cuando hay desigualdad, obviamente que la enfermedad cualquier enfermedad golpea más. Y el COVID llega en una etapa de un enemigo realmente voraz, rapaz, codicioso, tal vez la etapa más, diría yo, más terrible del neoliberalismo, de las décadas de liberalismo que venimos padeciendo a nivel mundial. No solamente los latinoamericanos padecemos el neoliberalismo, el planeta padece el neoliberalismo. Entonces, creo que sí, que contribuyó, y después la inacción de los países, de los gobiernos, como en el caso de Brasil, ¿no? El hecho de minimizar la situación, como hace Bolsonaro, es una irresponsabilidad. En el caso de Argentina, el gobierno que se hace cargo de este tema es un gobierno que recién hacía 3 meses que había asumido. O sea, recién el cambio de gobierno en Argentina fue en diciembre del año pasado. Y la enfermedad, el primer caso, es en marzo de este año. Y se encuentra con un país fuertemente golpeado por el neoliberalismo, pero aún así se empezaron a gestar políticas sociales muy fuertes, una fuerte intervención del Estado, y la situación hasta ahora, y espero que no ocurra, no ha explotado como ha explotado en Chile, que ya venía con problemas. Si ustedes recuerdan, Chile ya venía con un proceso de movilización bastante complejo en octubre del año pasado, antes del COVID. Piñera ya estaba en problemas bastante. Yo voy mucho a Chile, conozco mucho, digamos, el ambiente académico de allá, y ya se veía venir lo que ocurría en octubre. Bueno, y con la inequidad en la accesibilidad a los servicios de salud, bueno, también se complican esos países en ese sentido. Yo creo que una categoría importante a tener en cuenta para nuestra intervención como trabajadores es la categoría justamente accesibilidad. ¿Cómo construimos accesibilidad? ¿Cómo favorecemos que las personas accedan al sistema de salud? Y acceder no es simplemente llegar al hospital, sino mantenerse en el sistema de salud, ser asistido en el sistema de salud, ser atendido, circular por él, ver qué problemas surgen. Bueno, eso es lo que hacen los trabajadores sociales, compañeros con los cuales yo trabajo, digamos, en el cotidiano. El nexo con las familias de los internados es el trabajador social.
toda la parte de acompañamiento tiene que ver con trabajo social. Entonces, es como que se va construyendo un campo de intervención donde antes no estaba, porque antes nunca hubo en la historia conocida de la humanidad una pandemia, por lo menos en la edad moderna. Sí hubo grandes epidemias en el 1600, hay un libro que se llama El libro del año de la peste, que es de William Defoe, que es bastante interesante. Ese libro le inspira a Foucault a escribir Vigilar y Castigar, por ejemplo, una parte de Vigilar y Castigar está muy influenciada por ese texto, que es un diario que William Defoe, que se escribe Robinson Crusoe, recupera, que era un diario de su tío, y lo transcribe, y le da una forma literaria que era un muy buen escritor para mi gusto. Entonces sí, hemos vivido pestes, pero no una peste que se transmita en vivo y en directo por todos los canales de televisión, que sepamos qué está ocurriendo en Japón en este momento, en China, en la India, en Estados Unidos o en Tierra del Fuego. O sea que todo al unísono, es bastante complejo eso. Y eso también nos interpela como profesión. En ese sentido, si me permiten, diría que el trabajo social es una profesión que tiene la ventaja, al ser una profesión que siempre trabaja en la incertidumbre, ahí está su ventaja. Es una profesión que no requiere de un protocolo, se construye el protocolo para intervenir. Y eso es lo que está pasando. Yo comentaba la semana pasada en un grupo, que incluso eso lo puede ver en la página Margen, www.margen.org, hicimos un dossier de pandemia que es de acceso gratuito, y allí, por ejemplo, en Ushuaia, que es en la última ciudad del continente, se le dice el fin del mundo, a partir de ahí viene el Polo Sur. En Ushuaia, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales armaron un protocolo de entrevista telefónica, porque ellos hacían entrevistas telefónicas y no sabían muy bien cómo encarar esa entrevista. Pero no, vamos a ordenar la entrevista. Y ordenaron eso, eso está escrito, se está dando resultados, pero también lo van cambiando. Entonces, nuestra disciplina está acostumbrada a trabajar en la incertidumbre, no tiene esquemas muy prefijados, y en ese sentido creo que, que abordan este tema. Creo que la gente necesita trabajo social. Nuestras poblaciones necesitan trabajo social. Estemos en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Perú o en Argentina. Así que, como decíamos al principio, el COVID llega en un momento de gran de gran apogeo, digamos, si vale la palabra, de gran crecimiento del neoliberalismo, lo que genera sociedades muy débiles, muy aumentadas, con lazos sociales muy deteriorados, que también ese es un campo de intervención nuestro, es la recuperación del lazo social, la integración social, la creación de tramas sociales. Aún así, por lo menos lo que observamos aquí, los sectores más vulnerados son los que mejor se cuidan, son los que más saben cuidar. Y los sectores, llamémosle, con mejores ingresos, profesionales o comerciantes, son los que menos se cuidan y son los principales focos de contagio, en definitiva. Porque eso por lo menos es un fenómeno, tal vez sea un fenómeno de aquí. No sé cómo pasará eso en Perú o en Estados Unidos. Pero Aquí igual, acá el los barrio te cuida comerciantes o cuídate del nosotros. barrio. ¿En Perú pasa lo mismo? ¿Es Sí, los parecido? comerciantes ahorita en los mercados han propagado el virus. Se hizo exámenes, tests a los comerciantes el mercado más importante de Lima, donde se distribuye toda la fruta, toda la comida, y un 70% del mercado estaba infectado con el virus. Entonces, de ahí distribuían a todos los distritos. Claro, explota, ¿sí? Y no nos olvidemos, en el caso de nuestros países, sobre todo de Sudamérica, el virus llegó en el hemisferio, digamos, hemisferio sur, verano para nosotros, de personas que tenían ingresos como para poder hacer sus vacaciones en Europa. O sea, el virus lo trajeron las clases más acomodadas a la Argentina, por lo menos.
Igual No, en trajeron Perú. los pobres. Sí, una señora, creo que en una entrevista que una persona contagió a todo un grupo en un matrimonio, ¿no? Sí. Y de ahí. O se usa mucho, digamos, el trabajo en servicio doméstico y entonces es una manera de difundir el virus de los lugares ricos a los lugares pobres. Acá, ajá, y acá las personas que venían de Europa, de vacaciones de Europa, trajeron a Estados Unidos. Por lo que tú nos estás comentando, ¿qué estrategias o qué políticas sociales deberían los gobiernos a aplicar a fin de contribuir a reducir los casos de COVID, ¿no? En nuestros países de América Latina? En principio, para la reducción de los casos, creo que la única vacuna que tenemos es el aislamiento social. O sea, hasta ahora no hay vacuna ni nada por el estilo. Es decir, yo creo que debería haber estrategias comunicacionales más fuertes, más intensas. Eh, Tendría que estar todo el tiempo, yo estaría todo el tiempo manejando estrategias comunicacionales, alertando sobre este problema. Eso sería un punto. Otro punto es reforzar permanentemente el sistema de salud. Por el sistema de salud, en la parte de terapia intensiva, digamos, la parte más crítica, siempre es la que menos camas tiene por una cuestión natural, por llamarlo de alguna manera, porque es lo que menos se usa rápido. Esta enfermedad tiene el problema de que una persona puede estar hasta 2 o 3 semanas en terapia intensiva, lo que genera una ocupación de esa cama que llega un momento donde el médico tiene que decidir, ¿este lo interno o esto no lo interno? Es como que decide la vida y la muerte de otras personas. Entonces, una política sanitaria fuerte en el sentido de reforzar el sistema de salud. Y por otro lado, una política social que acompañe a la población que por razones de cuarentena o de aislamiento social obligatorio y preventivo no pueda trabajar. Entonces tiene que haber un seguro social, tiene que haber una renta universal básica que permita el acceso a alimentos, al agua y a los medicamentos. Eh, Esa es, creo que es la forma más operativa. Y por otro lado, también regular el mercado. No puede ser que todo se juegue con el mercado. No puede ser que haya que pagar un test. En Argentina es gratis, pero en muchísimos países del mundo se paga. Yo veía hoy noticias de China, que en China dijeron, bueno, hay un rebrote, entonces que los taxistas van a tener el test gratis y los que manejan ómnibus también. Todo el país debería tener el test gratis, o sea, no. Y eso es una responsabilidad del Estado. Entonces creo que lo que nos enseña esta pandemia es la importancia del Estado creando sistemas de protección social reales, fuertes y, digamos, previsibles. Entonces, que yo tenga la certeza de que si algo me pasa, el Estado me va a acompañar. No solamente en el campo de la salud, sino en el campo también de la acción social y de la educación, por ejemplo, que me dé acceso a lo que es la virtualidad, digamos, el trabajo en línea cuando trabajamos en línea a nivel docente. Entonces, incluso, bueno, eso implica también una redistribución de la riqueza. Creo que la distribución de la riqueza que tiene el planeta es obscena. Puede ser que el 80% del planeta se lo lleve el 5% de la población. O nunca. Hay algunos economistas que dicen que eso ni siquiera en la Revolución Francesa estaba así. Entonces, los trabajos están precarizados, no hay estabilidad laboral. Entonces, estamos en un mundo tremendamente desigual. Entonces, creo que los estados tienen que actuar en función de paliar, morigerar, cambiar, equilibrar esa desigualdad. Tal vez pase eso. Yo creo que puede llegar a pasar, que se vuelva a modelos más keynesianos de la economía, modelos más igualitarios en la distribución de la riqueza. Incluso lo venimos charlando eso a una nueva visión de lo que es este ser humano. Hemos perdido la condición humana, o sea, la idea de condición humana, la idea de humanidad. O sea,
estamos en una civilización que se preocupa más de un perro que está enfermo que de un niño que está en la calle pidiendo, si lo pensamos fría y terriblemente, ¿no? Conmueve más a mucha gente, a mí no me conmueve, pero mucha gente se ve más conmovida por un animal que por una persona. Entonces, algo no funciona en esta civilización tan occidental y tan perfecta que nos quisieron vender durante 50 años y que se presentó con el motor del neoliberalismo. Bueno, y lo tenemos a la vista, por eso cuando se dice volver a la normalidad, ¿qué normalidad? No nos olvidemos que la normalidad fue lo que generó esto que estamos viviendo. Entonces yo no quiero volver a la normalidad que generó esto. No quiero volver a la causa que generó este efecto, por decirlo de una manera bien positivista. Digamos. Quiere decir entonces que nuestros gobiernos no priorizan o no invierten en los que son los servicios esenciales, los servicios sociales que necesitan nuestra población. Y eso ha Sí, hecho, sí, perdón. eso ha hecho que se haya desnudado todo la realidad como estamos viviendo, ¿no? No hay, los servicios Sí, de salud no están equipados, educación tampoco está equipado, los niños en muchos lugares no tienen acceso ni salud ni educación. sí, tal cual. Y los gobiernos que sí hacen eso son rápidamente acusados de populistas y son derrocados por los medios de comunicación. Es el caso de Lula en Brasil o el caso de cómo Macri gana las elecciones en Argentina o el caso de cómo Piñera le gana a Bachelet en Chile. Podemos hacer una lista. Entonces, hay un poder mediático, que es un poder nuevo, que son medios concentrados, que en Argentina eso se ve con bastante claridad, en Brasil también, en Chile también, que se preocupan más por los intereses económicos que por la opinión pública. Entonces, rápidamente, si un gobierno hace esto que vos acabas de decir, va a ser populista. Entonces va a ser demonizado. Entonces va a ser un enemigo de la democracia. Entonces va a ser bloqueado. Entonces va a tener problemas. Y entonces los problemas que va a tener van a ser culpa de ese gobierno que quiso mejorar todo esto. Bueno, así, fíjate que podemos dar muchos ejemplos en América Latina. Algún día se saldrá de esa hipocresía. Tienes mucha razón. Cari, Ahora sí. ¿Cómo debería ser la intervención del trabajador social en su ámbito de acción, principalmente en la salud, en esta situación de pandemia? Algunos trabajadores sociales han trabajado bajo mucha presión y sus jefes en algunos casos los han obligado a asistir y a hacer visitas domiciliarias a personal en estado de salud COVID, a pesar que en muchos casos se negaron y en condiciones de baja protección ante el COVID, resultando en algunas veces trabajadoras sociales contagiadas. algunos han fallecido también, Carito. Sí, sí, también. Sí, sí. Claro. Digamos que fallecen trabajadores sociales, también fallecen médicos, también fallecen Claro, enfermeros, personal también de salud más que fallecen nada, ¿no? personal de limpieza, camilleros, nosotros, los que llevan las camillas, le decimos camilleros nosotros. Pero bueno, Sí. ¿cómo debería interesar la intervención del trabajo social? El trabajo social lo que hace es hacer relacionar el COVID-19 con otros problemas sociales que rodean las circunstancias. Proyecto de trabajo de investigación y lo que vimos, por ejemplo, que el aislamiento trajo muchas cuestiones vinculadas con violencia de género y violencia doméstica. Entonces el COVID convive con eso, o la posibilidad del COVID. La posibilidad de enfermarme convive con la violencia doméstica o la violencia a las políticas sociales. También me importante el trabajo territorial, pero siempre cuidándose. Y ahí yo quisiera también hacer un punto aparte en el sentido que es importante salir de lo que algunos autores llaman la subjetividad heroica, es decir, también los medios de comunicación nos hablan de los héroes, y acá no hay héroes. Los héroes son para las películas. El único héroe es el héroe colectivo, el héroe que es el héroe en Y los equipo, el culpables héroe también que aparecen. trabaja. ¿Cómo? No te escuché.
Los No sé, héroes y los culpables los aparecen. héroes y los culpables. Y fíjate, si sos héroe, rápidamente podés ser víctima. Entonces, yo creo que hay que exigir cuidados en el sentido de tener em, digamos, de entrenamiento que prevean que yo, si estoy trabajando, no me contagie. No sé, igual en esas condiciones, bueno, uno puede hacer trabajo territorial, uno puede hacer entrevistas domiciliarias. Si vos en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires hay trabajador social de guardia de 24 horas todos los días, hay uno por día. En el equipo de la guardia siempre hay un trabajador social. Si lo ves vestido parece un astronauta, digamos. O sea, tiene que estar con todo ese equipo. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a veces no se lo provee, entonces lo tiene que proveer él. Bueno, y hay una tensión y una cuestión gremial importante. Pero digo, participar, intervenir, vinculando el COVID con lo social, vinculándolo con los problemas sociales, y ahí la repercusión que tiene esto a nivel barrial y a nivel singular, y cómo, digamos, hacer ver que esto es producto de un proceso histórico-social. Es decir, que no todos son iguales, que la enfermedad por COVID no es una relación causa-efecto donde hay un virus que ingresó en una persona. Es real, hay un virus que ingresa en una persona, pero el desarrollo que va a tener ese proceso va a tener que ver, como hablábamos antes, con las características personales de ese sujeto, incluso con la percepción de estar sano o estar enfermo, que va a tener que ver también con su cotidianeidad y va a tener que ver con su trabajo. Es decir, si una persona trabaja en una mina y se siente dolorida en los huesos y esté contagiada de COVID, tal vez vincule ese dolor o ese malestar con el trabajo y no con la enfermedad. Pero eso no es culpa de la persona, es culpa de la historia de la persona que la hizo trabajar en condiciones de explotación en una mina. Entonces, esos procesos de salud-enfermedad, entenderlo, y lo social, nosotros somos ciencia social aplicada. Nosotros estamos ahí para decir, acá hay algo más que un cuerpo enfermo, cuando estamos en un hospital. Acá hay algo más que una psicosis, cuando mi campo es el de la salud mental, cuando estamos en salud mental. Eh, y la capacidad de caso, bueno, desarrollar nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de complejo. Pero hace falta trabajo social porque los problemas sociales siguen estando en contexto de COVID. Entonces es un problema social más, es un tema más que esa agenda es mundial, es un fenómeno que nos tiene preocupados a todos, pero los otros problemas no se fueron. Al contrario, muchas veces se han acrecentado. Entonces hay mucho más trabajo para hacer que antes. Bien, Alfredo, muy interesante todo lo que nos estás comentando. Esta pandemia también nos ha llevado a darnos cuenta, a ahondar las brechas de desigualdad que existen en los accesos al sistema de salud. Y como comentamos anteriormente, con las personas que menos tienen, ¿no? Mm. En tu opinión, ¿crees tú que este colapso en la salud, el modelo neoliberal contribuyó a que la salud no tenga importancia? Sí, creo que se vincula claramente con el liberalismo. La salud estatal es un gasto. Y la salud estatal no es un gasto, es una inversión. Y la educación estatal no es un gasto, es una inversión. Pero para el neoliberalismo es un gasto. Entonces ahí ya estamos en problemas con el neoliberalismo. Y por el otro lado, para el neoliberalismo la salud es un negocio. Entonces ahora la puja es quién se queda con la patente de la vacuna. Entonces podemos sospechar que ojalá no pase, que algunos hay y otros no. Ojalá, yo no creo que llegue a pasar eso, pero dentro de la lógica neoliberal está eso. O sea que el mercado decide quién vive y quién muere. Así de sencillo. Como el mercado antes del COVID decidía quién comía y quién no comía, quién trabajaba y quién no trabajaba, cuál era la expectativa de edad para cada país, o para cada sector social dentro de cada país. Neoliberalismo es tremendamente responsable. Incluso, como yo te decía antes, yo no quiero volver a la normalidad que generó esto.
la normalidad es la que generó esto. Entonces no olvidemos esa ecuación. La normalidad, entre comillas, era una normalidad neoliberal. Entonces, no sé, yo podría hablar, no tengo la capacidad de eso, de fundamentar lo que voy a decir desde el punto de vista, digamos, de la evidencia. Pero algunos trabajos de por ejemplo, aparecen a partir de una fuerte depredación del medio en función de que produce un corrimiento de la población que toma contacto con lugares donde antes nadie había estado. Y también en esos lugares donde nadie había estado, hay virus como el virus del ébola. ¿Por qué no pensar eso? Yo no lo digo como una afirmación, lo digo como una pregunta. Y con el caso del virus que se genera en un mercado de, de una ciudad china, bueno, también tiene que ver con las condiciones de vida, con las condiciones de alimentación, con pautas culturales, etc. Yo sí que no creo en la teoría conspirativa de que se creó un laboratorio y todo eso. Eso es para una película de Netflix, pero en realidad cualquier biólogo serio te va a decir que se nota, se vería en 5 minutos eso, porque se estudia la estructura de ADN del virus y se sabe si es, si es armado o no. O sea que eso está bueno para pensarlo Netflix cuando termina, o Amazon cuando termine la pandemia, pero la realidad no. Entonces creo que el neoliberalismo es un gran responsable, no solo de la pandemia, es responsable de la tala del Amazonas, es responsable Claro. de la sojización de la Argentina, del calentamiento global, el afán de lucro, de la codicia que el neoliberalismo impuso, para que todo vaya a capital financiero, o sea, nada se produce, solamente se produce depredar y generar combustibles para que después unos pocos produzcan para todo el mundo, bueno, y otros especulen financieramente, que son la mayoría que tienen el dinero para hacerlo a través de empresas offshore y esas cosas. Evidentemente el liberalismo es gran responsable, yo no te digo del virus, pero sí te digo de las condiciones sociales en las cuales el virus navega, digamos, o se desliza o habita. Claro, y podrían iniciarse otras pandemias diferentes por el cambio climático, por las condiciones, quizás sea el inicio de todo esto. Y la desigualdad ha traído, si mirás la historia o miramos la historia, fíjate por ejemplo la tuberculosis, si bien tiene un tratamiento a partir de la década de los 50 y ya se empieza como a organizar el tratamiento, cuando no había tratamiento para la tuberculosis se vinculaba mucho con las condiciones de vida, se vinculaba mucho con la alimentación. El cólera, las epidemias de cólera, las epidemias de fiebre amarilla, ¿con qué se vinculaban? Se vinculaban con el hacinamiento, con el acceso al agua potable. En el caso, a mí me gusta mucho, tengo incluso un libro escrito sobre medicalización, que es histórico, que empieza en la Edad Media. En la ciudad de Buenos Aires se crea el sistema de cloacas y de agua potable a partir de una epidemia de fiebre amarilla que fue en 1871, que hizo que un tercio de la población muera y otro tercio de la población se fuese de la ciudad. Pero ¿qué pasaba ahí? Había hacinamiento, no se sabía que era un mosquito, que el que transmitía la fiebre amarilla. Sí lo sabía un investigador cubano llamado Finlay, pero como era cubano nadie le daba bolilla. Finlay es el nombre que tiene el Instituto de Investigaciones en Cuba hoy. Históricamente, Finlay es como es la figura de la ciencia cubana, es del siglo XIX. Bueno, pero bueno, todos esos problemas, tuberculosis, cólera, malaria, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, zika, podemos hacer una larguísima lista de enfermedades que tienen que ver con las condiciones de desigualdad, pero todas son sociales, locura social. Y la locura puede estar en cualquier sector social.
Algunas hacen que haya sectores sociales, perdón, más debilitados, o con más puerta de acceso, por llamarlo de alguna manera, a enfermarse, digamos. Alfredo, ¿qué mensaje darías a las trabajadoras sociales, a los estudiantes, principalmente en estos tiempos, ¿no?, de pandemia? Eh, ¿Cuál podría ser la intervención de ellos? Básicamente también en el sector salud, que ahorita están luchando, ¿no?, contra este COVID. En principio, a los que están trabajando, los que están en el sector salud, los que están luchando, como decís vos, yo les diría que primero los felicitaría y segundo les diría que se cuiden. Que lo más importante es cuidarse y hacer cuidándose. Porque una persona que que enferma o que muere dentro del sector salud es una persona que no puede atender, es uno menos para atender. Entonces es importante esa cuestión. Y con respecto a todos los trabajadores sociales, mi humilde opinión y para los estudiantes es que somos privilegiados en muchos sentidos y tenemos un deber con nuestras sociedades en función de formarnos, de prepararnos, de estudiar, de mejorar nuestras intervenciones, de trabajar en investigaciones, de producir, de discutir. Hay una sociedad que espera mucho de nosotros, que está necesitando de nuestra intervención, entonces creo que, si me permiten la palabra, es un deber que tenemos. Los que accedimos a la universidad y accedemos a la universidad, por más que la universidad sea gratuita, como es en el caso de Argentina, y sin ningún tipo de- de- de límite de ingreso, por más que sea así, igual somos privilegiados. Entonces tenemos un deber para todo el pueblo que está pagando nuestra educación, a través de los impuestos, por ejemplo. Entonces el que elige una profesión, la elige para siempre y la elige en función de siempre estar formándose. Y no sé, los que nos vinculamos fuertemente con la práctica, con la intervención, sabemos que nunca terminamos de aprender. Nunca se termina de aprender a intervenir. Nunca se termina de aprender a hacer una entrevista. Entonces, bueno, hay que formarse. Eso diría yo, ¿no? Como que estar ahí cuidando y cuidándose y estar muy atentos porque hay un equipo de salud que nos está necesitando y está necesitando saber de lo social, que no saben, los médicos no saben nada de lo social. Entonces necesitamos iluminarlos, por decirlo de alguna manera. Hasta ahí llegaría. Y siempre en la práctica, en el quehacer profesional es donde se ve realmente nuestra intervención, ¿no? Que a veces, muchas veces no es reconocida, ¿no? Pero cuando hay un trabajo social siempre hay soluciones, digo yo, ¿no? Sí. Eh, ¿Algo más que quiera agregar? No, agradecerles a ustedes el espacio y bueno, espero que sea útil y bueno, que pase rápido esto, que nos podamos ver personalmente y que, bueno, nada. Vamos a viajar a Argentina. Venga a Argentina. Te queremos agradecer por acompañarnos en esta ocasión. Eres muy querido a nivel latinoamericano, muy admirado. Estamos seguras de que este mensaje que nos dejas quedará grabado, y va a quedar grabado literalmente en nuestra página CAPA, y va a ayudar a mejorar nuestra intervención profesional, como todos nuestros colegas y nuestros estudiantes que también nos siguen por la página. Carito, ¿tú para terminar? Te agradecemos mucho, Alfredo, por esta oportunidad y realmente ha sido un gusto tenerte aquí eh, tocando todo este tema de trabajo social en la pandemia y esperamos tenerte pronto. Más bien te voy a pedir que nos quedemos un ratito después que termina esto para coordinar unos temas, pero desde ya un gran abrazo desde el Perú y justo estamos en nuestras fiestas patrias. Entonces, Bueno.
eres prácticamente nuestro padrino, porque iniciamos contigo esta serie de eventos que tenemos y para nosotros ha sido Un orgullo. excelente tenerte acá. Bueno, muchas gracias y bueno, feliz Día de la Patria entonces. También Wow. para los hermanos. Gracias. Felices fiestas patrias. Y a Felices todos nuestros seguidores, por favor, síganos por la página. Vamos a tener también sorteos. Y cualquier consulta, envíenos sus consultas y vamos a tener muchos más invitados. Gracias. Gracias.